y es este tema de los influencers. A ver, entonces voy a compartir por aquí en grande. ¿Cómo se hace esta cosa? Voy a compartir en grande esta cosa. Denme un segundito que no soy tan bueno usando esta parte. File, Edit, Format, Slide, Arrange. Voy a ver cómo se pone en grande, que nunca lo he puesto en grande aquí. Slideshow, a ver, dime si se ve. Listo. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Ahora me toca el turno a mí. Vamos a hablar mucho de este tema de los influencers y de los medios de comunicación que debemos hablar. Ahí lo único que le voy a pedir a Frank es que diga a Karen que vaya agregando, que hay que corregir un par de textos en la presentación en vivo. Pero bueno, pues bueno, gracias Giuseppe, muchas gracias Jimena, Jorge, Elizabeth, todos gracias por sus comentarios. Pues la verdad es un gusto. Entonces vamos a hablar de este tema que me gusta mucho, es que debemos aprender los medios de comunicación de los influencers. ¿Por qué voy a hablar de este tema yo? Porque digamos que nosotros en la agencia trabajamos tanto con medios de comunicación, tanto con influencers y digamos que yo estoy en la comunicación de los dos, ¿no? Digamos, nosotros tenemos medios de comunicación, yo no soy periodista de profesión, pero soy una persona que le gusta mucho la comunicación y que se ha dedicado a estudiar la comunicación desde los elementos biológicos, de los elementos sociales y ahorita mucho desde la parte del data analytics. Y he visto una evolución muy interesante entre los medios de comunicación y los influencers, y un poquito lo que ahorita hablaba al final del panel con Renato y con Marisol, es que todo el mundo ve que los influencers crecen y crecen y crecen y crecen y que los medios de comunicación al parecer decrecen, pero no sabemos qué sucede realmente con este mundo y muchas veces no nos ponemos a reflexionar qué sí podemos aprender de ellos, ¿no? O qué podemos aprender. Entonces, digamos que yo que estoy un poquito en los dos mundos, he visto cosas que son importantes que empecemos a tener en cuenta desde ahí. Y un poquito hablando de este tema, yo les voy a pedir que por favor, si quieren, nos veamos siguiendo en redes sociales, porque es importante. Mire, yo les voy a poner en el chat, yo estoy como @maritopino en absolutamente todo lado. Sígame y yo lo quiero seguir a usted porque yo quiero que usted vea un poco qué contenidos, qué convocatorias nosotros hacemos y yo quiero conocer un poquito más de sus contenidos, de sus medios de comunicación. Entonces les agradecería si me pueden contar en Twitter o en Instagram de qué es su medio de comunicación o usted qué hace o si le interesa este tema de los influencers o este tipo de cosas para que podamos empezar a trabajar desde ahí porque es un tema que es súper fundamental. Pero para hablar de este tema quiero hablar de algunos datos que son incluso duros, datos que son difíciles, datos que pueden generarnos incomodidad, porque normalmente nunca hablamos desde la justificación. Mucha gente dice, es que los influencers desinforman. Bueno, los medios de comunicación también desinforman. Es que los influencers tal cosa y los medios de comunicación tal otra. Entonces, voy a compartirles algunos datos que yo creo que son supremamente relevantes sobre el mercado de los medios de comunicación y los influencers, para que desde ahí usted vea la cantidad de negocios y oportunidades que usted está perdiendo como periodista. Y el primero es que el valor del marketing de influencers en Instagram a nivel mundial entre 2021 y 2025 va a crecer. Esto es el valor en miles de millones de dólares. Estamos hablando que va a crecer casi unos 9 millones de dólares. 9,000 millones de dólares es el mercado. O sea, esto es todo lo que la gente está pagando, todo lo que las empresas están dispuestas a pagar por contenidos en Instagram y todo este tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el mercado del marketing de influencers crece y por qué cada vez hay más dinero en pauta publicitaria y por qué más hay cada vez gente que necesite contenidos? Pero los medios de comunicación, si usted es un periodista o un comunicador, usted estudió para contar historias. Si usted es literato y terminó en la comunicación, usted estudió para contar historias, incluso mucho más que los influencers, pero ellos están llevando la tajada del pastel que usted nos está llevando. Y no es decir que Instagram no va a crecer. Claro, Instagram está creciendo. Si esto es lo que está creciendo Instagram, imagínese lo que va a crecer TikTok. TikTok hace unas semanas liberó la pauta digital en redes sociales para Latinoamérica. Entonces, entonces, es algo importante entender que ahora usted también puede recibir dinero de TikTok o entender cosas, por qué si YouTube y Google son los dos mayores de búsquedas, los mayores motores de búsquedas en el mundo,
no hacemos contenido o para Google o para YouTube cuando ellos nos podrían pagar dinero, como nos contaba Carlos Puelma o como nos ha contado. Entonces, es entender que este mercado sigue creciendo y usted en Instagram podría ganar dinero de marcas si hiciera un muy buen contenido. Pero la pregunta es, ¿por qué no estamos generando un parte de esto si va a haber más de 10 mil millones de dólares ahorita rotando dentro de este mercado de influencers? Otro es que el marketing, imagínense, de influencers alcanzó 16 billones de dólares a nivel mundial en el 2022. Esto es de Faye Weber. Si quieren, busquen este título para que lean, porque es súper interesante empezar a leer sobre estos temas y entender por qué y cuáles son las claves del éxito del marketing de influencia. A nosotros nos llaman mucho para hacer cosas con marketing de influencia y una de las cosas que nosotros vemos es que todo el mundo quiere meterse ahí, pero nadie sabe cómo meterse ahí. Y nosotros muchas veces lo que vemos es que podemos agarrar un porcentaje grande de eso que se hace con los influencers y empezar a invertirlo en medios de comunicación. Y los medios de comunicación que han empezado a entender esta oportunidad enorme que hay de hacer contenidos multiplataforma, ayuda, ¿no? Esto de que ya uno puede hoy en día vender un tweet, puede vender hoy en día un Instagram Story, puede vender contenidos, branded content dentro de una página web, un montón de cosas que los influencers hacen absolutamente todos los días. No irrumpe necesariamente con que nosotros hagamos un mal periodismo, un mal medio de comunicación, sino que como todos lo han dicho acá, los medios de comunicación también necesitan dinero. Daniel ayer, el de Marca Claro, decía, si no es negocio meterme en una plataforma, pues ahí no me meto. Y tenemos que empezar a pensar que tenemos derecho a tener medios de comunicación que ganen dinero por los contenidos y no necesariamente seguir cobrando por el banner o seguir cobrando por la publicidad de esa manera. Hay muchas maneras de poder generar. Nosotros tenemos un medio de comunicación enfocado a negocios y lo que yo a veces hago es un evento virtual como este, pero enfocado a negocios y vendo algunos patrocinios y de ahí gano dinero. Entonces, es empezar a entender que el marketing de influencia puede ser una gran manera en la que podemos crear valor, ¿sí? Donde podemos generar negocios, pero que también tenemos que entender cómo sucede y quitarnos un poco también estos egos que tenemos del dolor. Pero bueno, entonces, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo ahí dentro de los chats, dentro de todo lado, pueden ir dejándolas y lo que les digo, vayamos siguiéndonos en redes sociales y vamos viendo qué va pasando. Si quiere dejarnos sus redes sociales dentro del chat del Congreso, dentro de YouTube o con el hashtag coperiodismo y ponga su @, vamos siguiéndonos porque es importante también ir conociéndonos e ir viendo hasta dónde podemos llegar. Entonces, vamos a seguir aquí con esto y es, búsquese esto de Faye Weber, el mercado del marketing, búsquese así tal cual, el mercado del marketing de influencer, que hace 6 billones de dólares. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿a usted no le gustaría ganarse un porcentaje de dinero de este mercado? Y la pregunta que yo les voy a poner y que me gustaría que me ayudaran a responder dentro de los chats es, ¿por qué creen que los medios de comunicación ya no están generando tanto dinero o mucha de esta tajada se está yendo a medios de comunicación digital o se está yendo a los influencers? ¿Por qué usted, medio de comunicación, no está ganándose ese dinero? Entonces, cuénteme ahí en el chat, cuénteme ahí dentro de esto, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué creen que a los influencers sí les pagan y a ustedes no? ¿Por qué creen que esta industria crece y crece y crece y crece todos los días? Y la industria del periodismo parece rezagarse, incluso lo que muchos hablan, ¿no? Ya las editoriales y eso, pues van muriendo. Entonces, pues vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, cuéntenme ahí, les voy a ir viendo ahí qué comentarios hay por acá. A ver, vamos a ir viendo qué comentarios hay aquí. Ya empezaron a poner algunos sus arrobas. Entonces ya está Jorge Zambar, Nano Cabina, Radio 1. Entonces vamos siguiendo con este tema. Entonces, estos son datos que es importante que tengamos para entender qué está pasando. Y este es uno que me encanta y es cuáles son las audiencias publicitarias potenciales según países en Latinoamérica para el 2021. Claro, esto ha cambiado mucho este año, pero tomé el 2021 por dos razones. Uno, porque fue un momento, digamos, post-pandémico súper fuerte y que digamos que todavía se están reajustando muchas cosas, pero digamos que esto nos puede dar una percepción de la cantidad de potencial publicitario que invierten las empresas en pauta, ¿sí? Y que esa pauta, gran parte de esa pauta se puede ir a creadores de contenido,
que pueden ser medios de comunicación o influencers, y es así. Pero aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Digamos que usted ve Argentina, Brasil, Colombia y México, países interesantes. Argentina ahorita tiene una economía medio complicada, Brasil pues y México las potencias número uno, y Colombia un país intermedio que tiene un mercado digital supremamente fuerte. Lo primero es entender que Facebook y YouTube son las mayores audiencias publicitarias. Entonces, esto me gusta verlo, ¿sí? Porque normalmente decimos, imagínense, si Facebook, si Instagram va a crecer 10 billones de aquí al 2025 y Facebook y YouTube siguen siendo las mayores audiencias, ¿cuánto dinero hay en Facebook y en YouTube en publicidad? Entonces, tener un canal en YouTube puede ser un gran elemento porque yo de esa publicidad que van a pasar antes o durante mi video y eso, a mí me va a tocar ganarme algo. Creo que es por cada 1000 views son 3 centavos de dólar, una cosa así. Entonces uno dice, eso es muy poquito. Sí, pero si un video se hace viral o un video lo ve mucha gente o yo empiezo a tener una calidad de contenido muy importante ahí, puedo llegar a generar. Era un poquito lo que nos mostraba ayer Poncho con sus videos de humor crítico político, es cómo podemos generar, o sea, YouTube lo ve, Facebook lo ve, o sea, las plataformas hoy en día pagan también por el contenido y se puede monetizar de muchas maneras. Entonces, es entender que estos porcentajes de la población ven este contenido de la publicidad paga y es que YouTube y Facebook siguen siendo lo mejor. Y muchas veces decimos, no, yo voy a simplemente a irme a TikTok o un montón de cosas por moda, pero no entendemos que los youtubers existen y los youtubers tienen estos récords mundiales y los youtubers a veces se hacen muy ricos porque las mismas plataformas les están pagando, que es el mismo caso con Twitch, ¿sí? Que Amazon, Twitch que es de Amazon, los chicos ganan por visualizaciones, o sea, se pueden monetizar las redes sociales. Facebook hoy en día paga a los creadores de contenido por estar ahí. Entonces, también nosotros podemos generar ahí. Y ahorita al final les voy a hablar de algunos casos de éxito de periodistas que han digitalizado sus portales, que han digitalizado su vida sin dejar de trabajar en grandes medios de comunicación o incluso a veces dejándolos y cómo pueden ir monetizando tus cosas. Entonces, entender que nosotros podemos hacer no solo trabajar a través de programática y de publicidad, como en este caso, de la que nosotros nos vamos a ganar un porcentaje de esa publicidad, sino que también hay una cantidad de cosas que podemos ganar. O sea, digamos que yo a veces vendo contenidos, vendo branded content, o por ejemplo, yo tengo bases de datos empresariales, entonces puedo hacer un contenido que le va a llegar a los empresarios y puedo vender un mailing. O sea, que era lo que hablaba Enio ayer. Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene una hilación temática un poco, porque lo que queremos es que ustedes vean que realmente enviar un mail puede ser negocio y puede ser una gran forma de contenido y de información, que realmente hacer un TikTok puede hacerlo, que hacer un video en YouTube que puede generar muchos views, puede generar valor y también nos puede generar contenido. Yo tengo por ahí un par de videos, yo tengo un video que se llama Juegos Creativos en YouTube, tiene 1.500.000 views y es un video que hice con mucho amor hace mucho tiempo y sigue dándonos valor y demás. Esperen un segundito. Entonces, es importante que veamos que tenemos la oportunidad real de empezar a monetizar nuestros medios de comunicación, pero tenemos que cambiar ese chip de competencia de, no, es que los influencers son tontos. Ok, pero los influencers están ganando mucho dinero. Y justo lo que dice aquí Jorge, estamos perdiendo el paso por no querer entender y dar el paso que exige el consumidor hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, en todos los paneles, en todas las conferencias, todos nos han hablado de la importancia de la transformación, de la importancia que sea negocio y demás. ¿Ustedes creen que un influencer simplemente se pone a hacer contenido en un portal o en algún lugar por ego? Hay algunos que sí, pero los que tienen visión de negocio y los que son top dicen, yo voy a meter en la red social que me dé dinero. Yo voy a generar una audiencia que me dé dinero. Y si usted se da cuenta, sí hay oportunidades de generar esta posibilidad y de ganar audiencias publicitarias, porque si ellos la están ganando, usted también la puede hacer. Lo que le digo es, si alguien lo hace, y hay medios de comunicación muy interesantes que lo han hecho, o sea, Marca Claro obviamente lo ha hecho. Ahorita, después de esta conferencia, vamos a estar hablando con Sergio de Paréntesis para que vean cómo medio de comunicación y tecnología también en la multiplataforma encuentra una cantidad de opciones súper interesantes de negociación y de dinero. O sea, sí hay oportunidad de ganar dinero y tenemos que aprender de los influencers que sí se puede. O sea, los influencers hacen buen contenido y terminan haciéndolo muy bien.
Otra cosa es que las plataformas utilizadas para video en Latinoamérica, normalmente todos ya pues, sabemos que en Latinoamérica la gente ve mucho contenido y video a través de los celulares, ¿sí? Entonces la gente, lo que hablábamos, ¿no? La gente dice, no, pero yo ya no, ya la gente no ve televisión. Pues la gente ve streaming a través de la televisión, la gente pues sigue viendo contenidos en televisión, la gente conecta su YouTube en televisión, o sea, por eso ya las Smart TVs tienen toda esta cantidad de canales digitales que pueden ser muy importantes. Entonces, entender que también nuestros contenidos, la gente no solo los va a ver a través de un teléfono móvil, sino que ustedes ven, el 70% de la gente aún los ve a través de una televisión conectada. O sea, es entender que nuestra posibilidad de hacer contenidos. El otro día veía una cosa que me causó mucha curiosidad y es que hay personas que ya hacen contenidos, por ejemplo, para YouTube, sabiendo que la gente va a ver, no sé, karaoke o va a escuchar música o que ve noticias incluso en YouTube, conectado a su televisor. O sea, cuando hemos pensado que esto realmente nos iba a poder dar esta posibilidad de generar todas estas oportunidades de contenido y, como hablamos, ¿no? El contenido multiplataforma. Así como la gente ve cosas en TikTok, la gente las sigue viendo en YouTube, pero también la gente las está viendo en plataformas. Entonces, es mezclar, como decía Cristian, esta parte del contenido vertical con el contenido horizontal. Claro, la mayor cantidad de gente ve contenidos verticales, pero ¿qué pasa con los que ven contenidos horizontales? Entonces, desde ahí es algo que tenemos como que empezar a tener en cuenta. Y una pregunta que yo quiero hacer y que ustedes me digan es, ¿por qué el negocio se lo llevan los influencers si los periodistas y comunicadores estudiaron para contar historias? O sea, usted estudió para contar una historia, usted estudió para escribir, usted estudió para estar parado frente a una cámara, para estar frente a un micrófono, pero resulta que el youtuber es el que se gana el dinero, el TikToker es el que se gana el dinero, el podcaster es el que se gana el dinero, y le preguntas, ¿qué estamos haciendo si ustedes son las personas que han estudiado y nosotros somos los que hemos estudiado para hacer este tipo de cosas? No estamos realmente ganándonos la parte del pastel que deberíamos estar ganando. Y es una pregunta que yo me hago constantemente, que yo le digo a mis amigos de los medios de comunicación, o sea, es, ¿por qué? Y esto es muy honestamente, ¿por qué alguien muchas veces gana más dinero? Y ahorita está muy de moda estos youtubers que hacen entrevistas y después los convierten en podcast y tienen millones de views, si usted estudió para entrevistar y para contar historias. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? Porque si usted estudió para esto y ellos no, ¿por qué ellos se ganan ese dinero? ¿Por qué esa importancia de los influencers? Y ahí quiero leer un poco también sus opiniones, porque me parece que es súper importante que empecemos a trabajar como en comunidad y empecemos a reflexionar de hacia dónde nos están llevando los contenidos digitales y por qué los influencers ganan. Y yo creo que tenemos un problema de credibilidad. Yo creo que los medios de comunicación ahorita carecen de credibilidad en muchos casos, no en todos, pero que también es una oportunidad porque también los periodistas que tienen mucha credibilidad pueden manejar audiencias. Pero yo creo que el problema de credibilidad de los periodistas y los medios de comunicación va no solo en el externo, y eso es algo que yo veo muchas veces, sino es algo que yo veo que es más de cuestión del interno. La gente ha dejado de creer que vale la pena hacer periodismo, la gente ha dejado de creer que vale la pena tener medios de comunicación y la gente cree que es mejor ser influencer. Yo le digo algo que me gusta mucho porque yo estando en los dos mundos, analizando analítica, la gente todavía cuando busca un restaurante para visitar en Ciudad de México y encuentra dónde ir, la gente prefiere creerle a dónde ir que al blog de Juanita. ¿Por qué? Porque Dónde Ir es un portal que tiene 30 años, porque tiene editores especializados y porque eso hace que las cosas funcionen, ¿sí? Cuando la gente busca los mejores teléfonos en Latinoamérica, una cosa diferente es que el portal de Juanita diga que el mejor teléfono es tal marca porque le dijeron que dijera eso, o un portal como Paréntesis que se dedica a hacer reviews de tecnología y a probar teléfonos todos los días y ese tipo de cosas. Entonces,
El problema de credibilidad es que los periodistas tampoco creen en ellos hoy en día, y es algo que yo veo y es algo que un poco me preocupa y me entristece, porque es entender que tenemos que empezar a creer que esa profesión que usted estudió vale la pena y es súper importante para nuestro desarrollo social. Yo siempre he dicho, yo no quiero que un youtuber de humor o un tiktoker de humor me cuente la muerte de la reina Isabel como pasó ahorita. Yo quiero leer de un medio de comunicación la historia bien contada de la reina Isabel y no que me diga, ay, se murió la viejita que estuvo en las 3 guerras mundiales y ya, porque eso es lo que él creyó. Entonces, ¿son 3 guerras mundiales? Ay, no, si es que, ay, no, perdón, jaja, era un chiste. No, entonces, muchas veces creemos que la capacidad de comunicación que tienen ellos y esas audiencias es mayor a la que ustedes tienen habiendo estudiado esto. Y no hay nada mejor que leer o escuchar o ver una historia bien contada, una noticia bien contada, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿no? Con datos, con credibilidad, con una cantidad de cosas. O, por ejemplo, es cuántas veces ustedes han tenido muy buena información o les da, o uno dice, voy a hacer un gran texto y demás, y no lo hago porque simplemente a veces creo que a nadie le va a interesar. Pero puede empezar a interesarle. Hablábamos hace rato de los nichos y hay influencers de nicho que ganan muchísimo dinero, pero también hay medios de comunicación de nicho que pueden ganar mucho dinero. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde nuestra credibilidad, porque cuando nosotros creemos en lo que hacemos, evidentemente vamos a generar industrias y vamos a generar credibilidad en los demás. Entonces, usted tiene que creer que lo que usted hace vale la pena. Yo conozco muchos amigos, gracias a Dios, que tienen medios locales que la rompen y que han hecho cosas muy chingonas y muy increíbles. Tengo amigos que tienen medios de comunicación enfocados a nichos de tecnología, a nichos de salud, y están haciendo cosas increíbles y les va muy bien económicamente. También tengo amigos que trabajan en grandes medios de comunicación, hoy en día han hecho cosas increíblemente maravillosas y determinar eso. Conozco un caso muy cercano de una editora que admiro mucho, que se llama Emma Cibaja, que ella lo que hizo fue agarrar un medio de comunicación, una revista tradicional, y empezar a digitalizar muchos procesos y hacer muchas cosas de SEO y hacer un montón de cosas que realmente funcionaron. Y hoy en día es un portal con millones de visitas y con una credibilidad enorme. Entonces, pero ustedes tienen que creer que sí lo pueden hacer. Si usted cree que lo puede hacer, se educa y se enseña para hacer las cosas bien, es importantísimo y lo va a lograr. Pero si no cree usted y usted cree que todo el periodismo está muerto y que todo está mal y usted no se da cuenta, ¿qué es eso? Y algo que tienen los influencers es que ellos creen que lo que dicen es verdad y lo transmiten con credibilidad, y por eso durante la pandemia hubo muchos que hablaban cosas súper raras del COVID, pero la gente las creía. Entonces, si ellos tienen credibilidad y muchas veces no son personas que se han educado para estudiar, y con esto no estoy menospreciando su trabajo porque hay unos que lo hacen increíblemente bien y justo es lo que tenemos que aprender de lo bueno que ellos hacen. ¿Por qué nosotros no vamos a creer en nosotros? ¿Por qué usted no va a creer que vale la pena contar una buena historia? ¿Por qué no va a creer que la gente sigue queriendo enterarse de noticias o hacer un buen periodismo gastronómico o un buen periodismo de tecnología o un buen periodismo de lo que usted quiera? Sí se puede hacer, pero tenemos que empezar a trabajar desde nuestra credibilidad y empezar a trabajar desde la credibilidad en los demás. La generación Z confía más en los influencers que en los medios de comunicación. Esto es del MIT Review, de MIT Technology Review. Y me gusta normalmente en estas conferencias poner estas cosas incómodas, porque lo que hacen es que empecemos a entender que nosotros también tenemos la responsabilidad de que mucho del contenido y muchas de las cosas que estamos poniendo en Internet no están generando confianza. Confianza y credibilidad son dos elementos que son súper importantes en Internet. Entonces, si nosotros no creemos en nosotros, ¿cómo alguien va a creer en nosotros? Eso es un precepto que yo trabajo en el día a día y que me gusta mucho entender. La generación Z confía más en los influencers que en los medios de comunicación. O sea, imagínense la brecha de credibilidad en la que estamos teniendo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la gente ya no cree en un portal o por qué la gente ya no cree en un programa de televisión o en radio o muchas cosas? Probablemente los papás sí lo crean. Y muchos de nosotros vamos a decir, ay, no, es que son tontos. Pues no, también son generaciones muy informadas, son generaciones que tienen un montón de cosas. Y si MIT, que es una revista tecnológica, dice esto y que se dedican a analizar datos y un montón de cosas, y es todo un estudio, búsquense, este estudio es muy interesante, es donde tenemos que empezar a ver que tenemos que fortalecernos como periodistas y como medios de comunicación. O sea, empecemos a crear realmente un mundo de confianza. O sea, los influencers han generado grupos de confianza con sus grupos y con sus equipos,
y nosotros no. Entonces empecemos a generar comunidades desde este aspecto y van a ver cómo estas comunidades y cómo todo este tipo de elementos nos pueden ayudar a entenderlo. Pero, ¿cómo cambiamos esto? O sea, no es como normalmente decimos, es muy fácil hablar de las críticas, hablar de las cosas malas, hablar de todo lo que está pasando, del dolor, pero parte de la idea de este congreso es que ustedes empiecen a entender toda la cantidad de oportunidades que tenemos para que estas cosas funcionen. O sea, necesitamos empezar a cambiar esta idea de que todo está mal, ¿sí? Uno, y que realmente nada puede cambiar. Y es que nosotros tenemos que cambiar esto, pero cambiarlo desde la información, cambiarlo desde la credibilidad y desde aprender de lo que ellos hacen. Y mi pregunta sería, ¿qué hacen los influencers que no hacen los medios de comunicación? Y ahí faltan unas tildes. Falta una tilde, perdón, creo que entonces va a faltar una tilde en todas las estas, pero los medios de comunicación hacen una cosa que no hacen los influencers, les pido disculpas por las tildes. Los influencers hacen contenidos multiplataforma. Entonces, ¿me pueden ir ayudando a cambiar lo de las tildes y los signos de interrogación, equipo, por favor? Pido disculpas por eso. Pero una de las cosas es que los medios de comunicación es algo que yo veo mucho con mis amigos de medios y cuando los asesoramos tratamos de decirles que no caigan en ese lugar fácil. Hay que hacer contenidos multiplataforma. Normalmente los medios de comunicación y muchos editores estamos anclados a un sitio web y al tráfico. Claro, si su objetivo es tener un sitio web y tráfico, por ejemplo, a mí me gustan los sitios web de tráfico, pero ahorita, por ejemplo, hemos empezado a hacer contenidos en TikTok y algunas cosas, pero a mí me gusta muchísimo porque una de las cosas de las que más me gusta es el SEO. Pero hacer contenidos multiplataforma hoy en día es clave para poder entender ese tipo de cosas. O sea, yo ya tengo que hacer contenidos que se puedan llevar a un lado, que se puedan llevar al otro. Lo que hemos hablado, esta idea de los contenidos multiplataforma, además es rentable. O sea, tener un canal de YouTube puede ser rentable, Facebook puede ser rentable, TikTok puede ser rentable, Kawaii puede ser rentable y demás. Entonces, muchos medios de comunicación y muchos periodistas están anclados a una sola forma. Algo que yo vi que pasó mucho es que se crearon muchos medios de comunicación digitales en Facebook. Y cuando los algoritmos de Facebook han cambiado, pues ha caído mucho. Entonces tienen 100,000 seguidores, pero ya nadie los ve ahí. Entonces es entender que entre yo más disperse los huevos de la canasta, es mucho más fácil también poder monetizar ese tipo de contenidos. Y los influencers lo hacen todo el tiempo. Los influencers empiezan a probar y entonces empiezan a hacer cosas en TikTok, en Instagram. Los buenos influencers, no con esto estoy hablando de alguien que tiene 10,000 seguidores en Instagram y se cree influencer, sino es entender realmente que hay una capacidad y una posibilidad de hacer esto. Y el contenido multiplataforma nos permite pues monetizar, ¿no? Si yo tengo un video en YouTube con una entrevista y después se lo vuelvo un podcast y lo vuelvo noticia en mis cosas, puede hacer. Y hay medios de comunicación que lo han hecho muy, muy bien. A mí hay uno que me gusta mucho en Colombia que se llama Blue Radio, que hace muchos contenidos multiplataforma muy interesantes y eso como que permite que la gente los pueda ver en vivo en Facebook, en vivo en YouTube. Su podcast es muy, muy bien organizado y demás. Incluso Caracol Radio tiene una cantidad de podcasts que han crecido locamente y hoy al final de la tarde vamos a tener al crack de Caracol en toda la parte de podcast que nos va a contar cómo tener un podcast exitoso. O sea, se puede monetizar un podcast, se pueden vender menciones en podcast. Pero si no nos damos el chance de hacer contenidos multiplataforma, pues vamos a estar. Entonces, seguir anclados a lo mismo ya no es opción y los influencers nos han demostrado que realmente hacer contenidos multiplataforma vale la pena. Otra cosa que están haciendo, ¿sí están corrigiendo ya los está corrigiendo? Entonces voy a ver si esta cosa por aquí me deja. Es que creo que no guardo los cambios. Vamos a ver si ya los guardo. Perdón, es que era un errorcito de que no guardo unos cambios. Entonces, otra cosa que hacen los influencers, que es muy interesante, es que todos los influencers, me encanta ahorita que estamos en un par de campañas con influencers, todos son, ¿qué voy a ganar? Entonces empiezan a rentabilizar, todas sus plataformas son rentables y venden de todo, ¿no? Te venden la mención, te venden poner el producto, te venden stories, te venden TikToks, te venden YouTubes, te venden paquetes de cosas. O sea, han aprendido a rentabilizar absolutamente todas sus plataformas. Y una cosa que hacen que me gusta mucho es que hacen e involucran cuando a uno los contrata
que un contenido llegue a través de muchas plataformas. ¿Con qué es esto? Entonces yo voy a hacer un review en teléfono, entonces yo te cobro tanto por el video en YouTube, en el video en Reel, en TikTok, además voy a poner 2 tweets, entonces te venden paquetes de cosas y es una cosa de las que podemos empezar a entender y es que tenemos que entender que el consumidor hoy en día está en muchos lugares, que no necesariamente está en nuestro sitio web y que nosotros podemos empezar a monetizar en muchos lugares nuestros contenidos. Entonces eso. Y un poco lo que nosotros vemos es que esta parte, como lo hablaron muchos, es, tienen que empezar a hablar con la parte comercial de su medio de comunicación o usted, si usted es su parte comercial, empezar a pensar qué tantas cosas puedo vender. Porque una de las cosas que hacen los medios tradicionales y muchas personas comerciales con las que además nosotros hablamos nos dicen, yo te vendo la nota en web y la nota en print y te regalo los tweets y te regalo los Instagram y me dicen, me está regalando un montonal de visualización. Y me dice, ¿pero por qué? Si eso también me lo podría cobrar o me lo podría meter dentro de un paquete. Y hay grandes consorcios de medios que ya han empezado a entender toda esta parte y ya lo han empezado a cambiar y algunos periodistas los hacen. Pero entonces todos nosotros deberíamos empezar a entender cómo los hacen los influencers. Podemos estar en muchas plataformas y monetizarlas. Deben ser rentables, si no, ¿para qué estamos ahí? O sea, esta idea de no estar rentables pues no tiene sentido. O sea, empieza a pensar es, ¿a usted le gusta vivir bien? A mí me gusta vivir bien. Si algo no es rentable, pues no debe ser viable ni funcional. Otra cosa que hacen los influencers, que no hacen los medios de comunicación, esto es algo que me gusta, aunque sí hay algunos casos, es trabajar con otros influencers y los medios de comunicación crean contenidos solos. Voy a poner algunas salvedades que he visto que me han gustado mucho. Hay un medio de comunicación que se llama Ruido en la Red, en Twitter, si quieren búsquenlo. Y justo paréntesis, Sergio, con el que vamos a hablar ahorita, ellos empezaron a co-crear contenido entre los dos medios de comunicación y la verdad ha sido una chulada. O sea, la verdad es algo que está funcionándoles y es algo muy bonito que ya más tarde a las 2 de la tarde le vamos a preguntar a Sergio. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que hizo Televisión Azteca con ESPN durante el Mundial de Fútbol, ¿no? Que incluso los presentadores aparecían en un medio y en el otro y empieza a generar como esta correlación de que te pueden ver y además seguramente ellos le vendieron a las marcas que iban a aparecer en 2 medios de comunicación. Entonces, eso te da una capacidad de venta y de negociación muchísimo mayor. Entonces, entender que cuando tú haces alianzas con otros medios de comunicación, cuando tú haces alianzas con otras personas, puedes empezar a generar también estos patrones de consecución de contenido y de alcance muchísimo mayor. Entonces, desde ahí es súper importante empezar a ver con quiénes puedo hacer cosas. O sea, claro, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es medio complicado y es fácil porque GQ y Glamour son de Condé Nast y hoy y mañana está el GQ Market, un evento de ellos, ¿no? Pero entonces es 2 marcas de revistas, así sean de la misma editorial, se juntaron para hacer un evento hoy y mañana en Ciudad de México. Entonces, es cómo podemos trabajar con otros y empezar a usar mi audiencia y la audiencia del otro para que realmente los contenidos y el tipo de cosas que se hagan sean buenos. Entonces, si usted contrataba, por ejemplo, GQ Market o contrataba TV Azteca y ESPN, pues usted contrata 2 monstruos que se juntan y usted gana contenidos en los 2 monstruos por contratar un solo evento o una sola experiencia. Los influencers todos los días hacen colaboraciones. Todos los días, a toda hora hacen colaboraciones. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que tener esa capacidad de colaborar y empezar a ver cómo podemos ayudar a otros medios a meternos. Por ejemplo, hay medios de comunicación que no tienen sección de tecnología y yo podría ayudarles y darles elementos de tecnología desde ahí, ¿no? O, no sé, yo tengo un medio de comunicación de ciudad y hay gente, medios de comunicación que no tienen contenidos de ciudad. Yo les podría incluso dar y regalar algunos contenidos de ciudad para que mencionen que nosotros lo hicimos desde esto. Entonces, es empezar a tener la idea de que tenemos que colaborar y un poco tomando lo que decían en la conferencia anterior, es que las audiencias también nos pueden ayudar muchísimo a colaborar. O sea, es empezar a ver que podemos trabajar con otros, no tenemos que siempre trabajar solos y esto va muy ligado a un par de pasos más de los que voy a hablar y es que normalmente la gente, cuando los influencers empiezan a ver datos y dicen, Juanito tiene 1 millón de seguidores, ¿sí? Juanito empieza a analizar sus datos y entonces ve que su amigo quiere subirse y lo empieza a jalar con sus datos y con estas colaboraciones diciendo, si yo tengo 1 millón de seguidores y yo promociono a mi amigo, pues a mi amigo le van a llegar 100.
los medios de comunicación muchas veces y los periodistas no hacemos eso, de mostrar el buen trabajo de los demás o de colaborar desde ahí. Tenemos que empezar a hablar de eso. Y una cosa que tienen los influencers es que ellos analizan los datos y van escogiendo de qué cosas hablar, que era un poco lo que hablábamos ahorita del periodismo de datos y eso es, y muy basado en el SEO y muy basado en YouTube y demás. Si yo analizo los datos y yo me doy cuenta que yo soy muy bueno hablando de videos de maquillaje y me quiero volver un periodista experto en moda y empiezo a hablar de bolsos y empiezo a hablar de tendencias de moda y empiezo a hablar de la historia de la moda y demás, y yo analizo los datos y voy viendo cuáles de esas cosas son muy importantes. Ahorita al final les voy a dar un par de herramientas que nosotros usamos y que a mí me han servido mucho para crear contenidos y demás. Me puedo volver muy especialista en algo y crear algo que sea poderoso. Entonces los influencers analizan datos y cuando se dan cuenta en qué nicho se tienen que meter, ahí es donde se empiezan a meter. Y los medios de comunicación, que es algo que ya habíamos hablado durante varios espacios, hablan de todo. Los periodistas hablan de absolutamente todo, hablan de gastronomía, hablan de mil cosas a veces, y entonces no necesariamente todo el mundo tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. Y por eso nosotros hemos invitado a tanta gente acá, porque la idea es que para cada panel, para cada conferencia, hay gente que es súper experta. O sea, digamos, uno puede tener una idea general de algo, pero siempre hay súper expertos. Y cuando uno tiene un súper experto al lado, hablando de esta idea de cómo no solo es analizar los datos, sino buscar expertos que hablen de algo, yo les puedo sumar hablando de lo anterior, y es esta parte de que trabajen conmigo y que trabajen con los demás. Y eso es lo que me ayuda a mí a crecer. Y tenemos que entender que es importantísimo empezar a crecer en conjunto. Otra cosa es que, esto aquí está mal, analizando los datos, es que los influencers conocen los datos y los medios de comunicación no saben de los datos. O sea, si tú le preguntas a mucha gente cuánta gente a mí me gusta mucho cuando me mandan los media kit, los influencers y los medios de comunicación. El media kit del influencer dice cuál es su público objetivo, pero además son screenshots de su Instagram, de su TikTok. O sea, tienen muy claro la relevancia de su mercado, saben cuánta gente visita su sitio web, cuántos views tienen en YouTube, y los medios de comunicación dicen, mi medio de comunicación le llega a gente AB, ¿sí? En Ciudad de México. Y uno, ¿pero a cuánta? No, pero le llega a gente AB, le llega a 1 millón de suscriptores. ¿Y de dónde sacaste ese dato? No, es que nosotros sabemos que... No. Entonces, conocer los datos de mi contenido, de los resultados de mi contenido, me da una capacidad, además de negociar pauta de una manera diferente. Entonces, tenemos que empezar a familiarizarnos con plataformas como Search Console, como Google Analytics, como Blueprint, que es un lugar donde ustedes pueden empezar a analizar y a meterse. Hay cursos gratis de cómo analizar datos en Instagram y en Facebook. Blueprint es gratis y ahí usted puede empezar a hacerlo. La analítica de datos de Facebook, de Instagram, de todas es una maravilla y hay un montón de datos que ustedes le van a servir. Entonces, tienen que conocer los datos, reales de eso. Es un video, ¿cuántos views tuvo? Ayer Daniel decía una cosa, es esto de que un video mío en Instagram lo vieron 3 segundos, en Facebook lo vieron 3 segundos, pero tuve 1 millón de visualizaciones. Realmente son visualizaciones, es entender ese tipo de cosas. Entonces los influencers tienen esta capacidad y se han ido metiendo, y ahorita les voy a compartir algunas de las plataformas de analítica de datos que yo conozco y que ellos muchas veces nos cuentan, que pueden desde ahí empezar a servirnos de una manera correcta. Y otra cosa que hacen los influencers es que los usan y se mueven entre plataformas. Ellos van viendo por aquí va y yo no sé qué. Y los medios usan la plataforma, la que tengan. Entonces, solo me voy a meter en la que yo tengo. Y algo que nos falta es ver cuándo tengo que estar en Twitter, cuándo tengo que estar en Instagram, cuándo tengo que estar en YouTube, cuándo tengo que estar. Y los influencers van haciendo y se van moviendo y se van moldeando y van viendo ahí como espagueti por dónde pueden entrar y demás. Y muchas veces los medios de comunicación usan la plataforma. ¿Cuál? La que tengan a la mano. Entonces, si tengo Instagram, todo lo hago en Instagram. Si tengo una web, todo lo hago en la web. ¿Sí? Pero cumple el objetivo. Estoy generando tráfico, estoy generando reputación, estoy generando views. ¿Qué estoy generando? ¿Qué no estoy generando? O sea, si yo solo voy a hacer una plataforma, ¿cuál va a ser el objetivo? Los influencers tienen esta capacidad, han creado esta capacidad de generar objetivos multiplataforma interesantísimos. Otra cosa es que los influencers se basan en sus audiencias y con esto no quiero herir susceptibilidades ni decir que sea la única forma en la que se debe trabajar,
Pero entendiendo los datos, ¿sí? Y entendiendo las audiencias, es cuando yo tengo que empezar a ver con quién puedo hablar. O sea, algo que tienen los influencers, que es una maravilla, es que realmente saben y entienden quiénes son sus audiencias. Hay casos que me gustan de niñas, bueno, jóvenes, adultas, que les hablan a los niños, entonces les dicen, hola chiquitines, o hola mis pajaritos, no sé, o lo que sea, y les hablan de esa forma correlacional y uno los ve por fuera y uno dice como, ¿por qué hablan de esta manera? Entonces, es entender yo a quién le hablo, me ayuda muchísimo a crear este tipo de cosas interesantes. Muchas veces los medios de comunicación y los periodistas se basan en lo que quieren contar. Entonces, es entender que si empezamos a mezclar la historia que queremos contar basadas en las audiencias, un poquito lo que nos decían Marisol y Renato en la conferencia, en el panel pasado, si yo sé que hay un micronicho de personas que hablan de emprendimiento y demás, y le hablo a ese nicho, voy a entender. Pero si yo solo quiero contar la historia de el mega empresario y esa historia no le interesa a nadie, pues pasa lo que pasa con muchos medios de comunicación, pues no es interesante. Entonces, muchas veces entender que mi audiencia, mi micronicho, mi nicho de lectores, de viewers, de TikTokers, de lo que ustedes quieran, es importante entenderlos y crear contenido para esas audiencias es importantísimo. Y en esto es también entender que nosotros podemos ir escogiendo las audiencias que queremos tener, ir creando contenido específico para esas audiencias. Yo siempre trato de buscar cosas de nicho. Nosotros hemos hecho eventos, portales, muchas cosas de nicho, y esas cosas de nicho tienen tráfico. Digamos, sí, no van a tener 132 millones de personas de tráfico, pero pueden llegar a tener un tráfico ideal que me funcione para algo específico y que pueda hacer negocio para mí. Entonces, digamos que yo en mi caso no publico cosas que no quieran. O sea, y a mis chicos yo les digo, eso no me gusta o sí me gusta. Tenemos lineamientos, hay unos portales en los que se permite hablar de sexo, hay otros portales en los que se permite solo hablar de ciertas cosas tecnológicas, hay portales que son de ciudad o demás, entonces no podemos hablar de un país en otro, cosas de ese tipo que podemos entender, entendiendo a dónde quiero llegar con esas audiencias, así sean pequeñas o grandes. Entonces, ustedes pueden tomar esa decisión de hacerlo o no. Otra cosa es que los influencers conversan con sus audiencias, entonces si ellos ponen un contenido, alguien le dice, ay, me gusta, ellos le responden. Muchas veces los medios de comunicación ponen algo, responde todo el mundo y nunca hay esta conversación con las audiencias. Entonces también desde ahí, ¿qué pasa cuando no conversamos con las audiencias? Los algoritmos lo que hacen es que empiezan a ver que no hay un interés mutuo, ¿sí? Entonces por eso es importante también muchas veces responder los mensajes y esas cosas, porque además entre más conversación hay, más los algoritmos retoman algo y más lo comparten. Entonces, también tenemos que entender que es importante conversar con las audiencias en redes sociales, en portales, de manera personal y demás, porque todo eso nos puede empezar a nosotros a generar patrones de conversación y también empezar a entender si la gente le gusta o no nuestro contenido, un poco de lo que hemos venido hablando. Y algunos periodistas que se han metido en internet y la rompen y la verdad lo han hecho muy bien y han tomado estas experiencias de los influencers y lo hacen increíblemente bien. Voy a hablar de un par rápidamente porque el tiempo aquí se nos va terriblemente rápido. Y estos son personajes que ustedes pueden sigan y analícenlo. Más allá de que a usted le guste si es político o no es político, demás, analícelo desde una forma neutra, periodística, diga, ¿por qué lo está haciendo bien y lo logra? El López Dóriga, pues, la verdad es que creo que en México y en Latinoamérica es de los cracks. Entonces, él está en radio, está en televisión, él está en un montón de lugares, pero él tiene Facebook, tiene canal de Telegram, tiene canal de YouTube, tiene Twitter, tiene Spotify, además está lo que les digo en radio, en tele, y escribe para periódicos. Entonces uno dice como, este señor está en absolutamente todo lado, pero una de las cosas que hace, que era la que nos contaba Víctor ayer, que la persona que hablaba de fake news, su portal web cumplió 8 años el lunes, que es lopezdoriga.com. Entonces, además de eso, tiene videos en YouTube y tiene 277,000 seguidores. Y sus videos lo ve un montón de gente. Digamos que son videos muy nuevos, pero métase al portal de él y vea de qué él habla con un montón de cosas interesantísimas. Y es como una persona como López Dóriga, que no es un chavito de 20 años, se ha ido metiendo involucrado en tener un sitio web, en tener un YouTube, en tener un grupo de Telegram de noticias, en estar en radio, en un montón de cosas y tener la capacidad de hacer cosas multiplataforma y desde ahí empezar muy, muy, muy buen contenido. Entonces, la verdad, este es de los tipos que, además, yo creo que siempre que veo que sacan algo nuevo, yo digo, estos la tienen muy clara. Y búsquenlo en TikTok.
a ver qué opina desde ahí. Otro que está en Colombia que me encanta es Daniel Samper Pisano. Él, la verdad, ha hecho cosas muy interesantes, muy interesantes, porque Daniel Samper Pisano pertenecía a medios de comunicación muy grandes en Colombia, y entonces él un día dice que, pues ya, que se cansó del mundo del periodismo y demás, entonces dice que se va a volver youtuber a los 40. Entonces, métanse al canal de YouTube y busquen Daniel Samper, y es divertidísimo como él sus videos dice, aquí él que era periodista y ahora es youtuber a los 40. Entonces empieza a ver un montonal de contenido y la verdad es que es brillante la cantidad de contenido que hace hoy en día, y ese contenido le permitió reinventarse y hacer cosas maravillosas. Y métanse a su TikTok. En su TikTok tiene la módica suma de 229,000 seguidores y ha hecho una cantidad de contenido, pero además de eso, ahora escribe para un portal que se llama Los Danieles, es una columna, y aparte de eso es una persona que se ha vuelto un líder de opinión muy importante dentro de la política en Colombia. Entonces, búsquenlo porque la verdad vale la pena ver estos periodistas que no necesariamente son jovencitos, y por eso puse estos periodistas que se tuvieron que reinventar después de los 40 años y se han metido en las redes sociales siguiendo hacer un buen periodismo y han aprendido que se puede monetizar, que se puede ganar bien y que se puede seguir haciendo lo mejor posible. Entonces, la verdad, Daniel Samper Pisano es una maravilla. Daniel Samper Ospina, perdón, Pisano era su papá. Daniel Samper Ospina, métanse, véanlo y vean todo lo que están haciendo los Danieles, que es con otro Daniel que es muy interesante todo lo que están haciendo de contenido. Y aquí está lo de hola, soy Dani. Entonces él dice, hola, soy Dani, un youtuber de los 40. Es divertidísimo y hace mucho contenido y hace una crítica social muy fuerte, y pues ya tiene 878,000 suscriptores en YouTube. Hay videos de él de 200,000, 300,000, y además de eso, entonces ya ahora hace hasta obras de teatro porque él es escritor. Hace obras de teatro y las vende y la gente le encanta ir a verlo porque la verdad el tipo la rompe totalmente. Entonces es entender que sí podemos aprender de los influencers y que realmente no solamente nuestro contenido tiene que seguir siendo a un portal web, a un periódico o a un YouTube o algo, sino que puede ser multiplataforma y que podemos además monetizarlo, y que ya hay periodistas y gente que ya lo está haciendo. O sea, no es algo que es netamente nuevo. Y estas son algunas herramientas que podemos usar para mejorar nuestros contenidos. Algunas de estas herramientas están muy enfocadas a las redes sociales y a las web, pero son herramientas que yo creo que son súper fundamentales en el momento en el que queremos hacer cosas mejores en TikTok, en Instagram, en YouTube y demás. Ya han hablado de un montón de plataformas para crear, como CapCut y demás, que esa es para Instagram y para TikTok la mejor. Pero yo le voy a contar de 5 plataformas que me gustan a mí mucho para sacar datos y cosas. Ubersuggest, si usted quiere empezar a hacer un sitio web y quiere empezar a hacer cosas de SEO, métase a Ubersuggest, ahí va a darle keywords. Digamos que hay una versión gratis en la que puede sacar 3, 4 keywords y es muy buena. Es una plataforma gratuita de un tipo que se llama Neil Patel, que es uno de los grandes cracks del SEO. Entonces, si usted quiere empezar a meterse como en el mundo del SEO y empezar a montar un blog, una web o algo, ahí va a poder sacar cosas muy grandes. Una que me gusta mucho para YouTube, para empezar a ver la analítica de datos de YouTube y para ver la analítica de datos de otros videos y otros canales de YouTube, ver qué hashtags usan, cuál es la mención, cuál es la cantidad de tráfico, qué tan difícil o fácil es publicar en YouTube. Hablando de este tipo de cosas, se llama BitQ. Esto es una maravilla porque BitQ básicamente lo que hace es permitirnos a través de Google Chrome insertar el BitQ en Google Chrome y de ahí nos va a botar un montón de datos. Entonces, la verdad, búsquenla porque a mí me ha servido cuando he hecho contenidos y me gusta mucho para usarla. Entonces, la verdad, BitQ es una chulada de plataforma. Entonces, ahí es con BitQ ustedes se van a dar cuenta que sí se pueden crear contenidos en YouTube y que sí se pueden monetizar contenidos en YouTube y pueden hacer cosas muy interesantes. Yo ya casi voy a acabar, entonces si tienen alguna pregunta, vayan dejándolas ahí para responderlas rápidamente. Y otra cosa, búsquense en Google, hay calculadoras de Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y demás. Ponga acá calculadora de influencers, Instagram y demás, para que ustedes vean cuánto dinero pueden ganar, cuánto dinero tienen y cuántas cosas pueden realmente empezar a hacer desde ahí. Realmente hay una capacidad de que podemos empezar a crear contenidos con analítica de datos, y es entender
¿cuánto vale un post mío? Muchas veces no sabemos. En estas calculadoras digitales nosotros tenemos una interna para clientes, pero sí se puede empezar a crear contenidos y sí se le puede empezar a generar valor a los contenidos digitales. Hay otra que se llama hashtag trends. Los hashtag trends son plataformas en las que ustedes pueden ver cuáles son los hashtags que más están funcionando en Instagram o en TikTok, y les pueden a ustedes ayudar a generar una cantidad de tráfico. Obviamente una recomendación es no se meta a todos los trends. O sea, si el trend es nalguitas y su contenido es de turismo, pues turismo nalguitas no va a sonar tan bien dentro de una tendencia en internet. Entonces no se meta a cosas que no puede hacer. Y hay una que me encanta, que me sirve a mí para absolutamente todo, que se llama Answer the Public. Es gratis, es una plataforma digital donde usted va a poder encontrar cómo la gente busca o la gente pregunta en internet. Entonces, eso le va a usted dar mucho la idea de cómo hacer títulos, de cómo hacer copies, de cómo hacer títulos SEO, de qué keywords usar, de cuáles deben ser los títulos en su video en YouTube y todo este tipo de cosas. Entonces, Answer the Public es de las herramientas que yo realmente uso y me gusta mucho meterme. Yo además uso otras herramientas más enfocadas al SEO, que es lo que más me gusta a mí, pero si hay oportunidades entendiendo la analítica de datos. Y algo que me encanta de los youtubers, de los tiktokers y eso, es que ellos todo el tiempo están viendo qué otra herramienta usan para saber qué datos tienen y qué datos van creando y qué datos van haciendo y demás. Entonces, realmente desde ahí es como súper importante empezar a hacer esto. Y algo que creo que yo es una ventaja que tienen los periodistas sobre los influencers, y esta es una pregunta que ya después le haré a Sergio y a Isabel ahorita en el panel, es realmente hay ventajas, y yo creo que hay muchas, y una es que los periodistas estudiaron y saben contar historias. O sea, yo creo que los periodistas son personas que han estudiado y han dedicado su vida en contar historias, y esto es una maravilla. Saber contar una historia no es algo fácil, por eso pues grandes periodistas son grandes literatos o grandes escritores. Ustedes ven, por ejemplo, personas como Arturo Flores de Playboy. Él puede escribir en un medio de comunicación, pero también además tiene 12 libros, escribe stand-up comedy, escribe para programas de televisión. O sea, la verdad, la capacidad de contar historias es una cosa que no todo el mundo tiene, y que muchas veces los influencers llegan a un punto en el que mueren ahí en esa parte, y los periodistas tienen esta ventaja, que se han educado para contar historias. Lo segundo es el uso del lenguaje. Algo que me gusta mucho de los periodistas es que cuando la gente se especializa en algún tipo de periodismo, o los comunicadores se especializan en algún tipo de comunicación, tienen un lenguaje mucho más serio, mucho más responsable, mucho más pulido, incluso a veces mucho más técnico, y eso es una ventaja que yo veo, por ejemplo, con muchos influencers de tecnología, ¿no? No necesariamente tecnología de gadgets, sino tecnología en general. Hay periodistas que se especializan en periodismo tecnológico y entienden cosas tan sencillas como qué es un píxel, ¿sí? Muchos influencers hablan de eso y no tienen ni idea para qué sirve un píxel, o por qué el tamaño del sensor de una cámara influye más que los píxeles, porque es gente que simplemente, entonces, el uso del lenguaje correcto y el estudio del lenguaje correcto desde una profesionalización de eso es una ventaja que tienen los periodistas. La preparación en el estudio, ustedes estudiaron una carrera y normalmente los periodistas son personas que estudian muchísimo, entonces creo que esa es una ventaja fabulosa que hay dentro del mercado. La otra es que un periodista puede dar mucha información de valor porque realmente tiene un concepto de realización del valor mucho más adecuado, y el poder sacar una historia de cualquier información es una cosa que me encanta. Y ahondado a esto es que los periodistas saben investigar, ¿no? Muchas veces los periodistas dudan de eso, pero investigan hasta que salen con una información. Muchos influencers, muchos no lo hacen, muchos ven que algo funcionó y lo agarran, lo toman y lo retoman, y vamos a retomar el ejemplo del COVID, ¿no? Muchos veían que alguien decía algo y por subirse rápido al mame del trend, decían cosas que no son. Y los periodistas en general, no voy a decir todos, pero en general tienen un nivel de investigación muchísimo mayor y muchísimo más enfocado. Entonces, yo creo que es importante que desde ahí empecemos a darnos cuenta que sí tenemos la capacidad y la fortaleza de empezar a trabajar y aprender de los influencers, que no todo es malo, que hacen cosas increíblemente buenas, pero que tenemos esa capacidad, todas las personas que están dentro del periodismo, de empezar pues a realmente crear contenidos de valor, empezar a ver realmente que sí vale la pena hacerlo, ¿sí? Y creo que esto está muy bien para ligarlo a todo.
a todo lo que se hace en el día a día en el periodismo, ¿no? Y es entender que los influencers llegaron, pero que también hay mucho que podemos aprender de ellos. Entonces, para continuarnos de una vez, les agradezco que hayan estado acá. Acuérdense de dejar sus preguntas.